de hablar en esta ocasión sobre los desafíos de la educación intercultural y bilingüe. En esta ocasión tendremos la participación de 3 estudiantes que nos representarán a las culturas de la costa, sierra y Amazonía, además de una madre de familia de uno de los estudiantes, expertos en el tema y una docente de la educación intercultural. En el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas, es por ello que el Ecuador se caracteriza por afroecuatorianos, mestizos, montubios e indígenas. De esta población solamente un 10% es la que habla quichua y de este porcentaje un 2% habla español e inglés debido al turismo. En el año de 1993 se creó el proyecto MOSEIP por la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Sin embargo, solamente se creó centros educativos para las zonas rurales, siendo así que en el proyecto de Suma Causay se crea unidades educativas. Sin embargo, estas unidades educativas han tenido varias dificultades, las cuales van a ser expresadas por estudiantes y por los representantes antes mencionados. A partir del proyecto del Suma Causay, en el año 2018 se crea la Secretaría de Educación Intercultural y Bilingüe, la cual está descentralizada del Ministerio de Educación del Ecuador. Es por ello que esta es la encargada de evaluar el MOSEIP y de sus competencias curriculares. Los padres de familia de las comunidades indígenas o rurales creen que la educación en español es mucho mejor que la educación del intercultural. Es por ello que consideran que el quichua es un lenguaje inferior al español, creando así que exista una cisma entre la cultura y las nuevas generaciones. En estos 28 años que existe el MOSEIP existen varias dificultades, las cuales serán expuestas y buscamos también que estas sean mejoradas. Nos encontramos visitando la comunidad de Putuimi en la provincia de Pastaza. Aquí tenemos una visión general de lo que es la comunidad. Es bastante pequeña y aquí también tenemos una visión de la escuela de Putuimi. Esta es una escuela unidocente que contaba con alrededor de 25 estudiantes. Uno de los mayores problemas existentes es la no valoración a la educación, ya que los padres prefieren que sus hijos trabajen en el campo a que estudien. Otra dificultad que encontramos al visitar estas instalaciones es que son muy pequeñas. Solo existe una aula para todos los 25 estudiantes. Y este mismo lugar tiene goteras, por lo que está inundado de agua. Nos encontramos dirigiéndonos al donde se supone que sería la cocina escolar, que más bien funciona como bodega. En esta comunidad, las autoridades no le han dado mucha importancia al cuidado y aseo de esta escuela. En este momento nos dirigimos a donde realmente funcionaba la cocina escolar. Funcionaba en este lugar ya que las personas de esta comunidad no cuentan con cocinas a gas o eléctricas, sino más bien a leña. Actualmente estas instalaciones se están utilizando para beneficio de la comunidad. La movilidad no es un problema en la comunidad ya que es bastante pequeña. Sin embargo, actualmente de sus mayores dificultades es la conectividad, ya que a duras penas cuentan con luz eléctrica, pero no cuentan con televisión, ni radio, ni conectividad a internet para recibir clases online. El pueblo montubio representa una de las culturas más grandes del país después de los mestizos. Este cuenta con diferentes provincias como Manabí, Los Ríos, El Oro y el Guayas. Se caracterizan también por ser una cultura trabajadora, humilde y aficionada
aficionada a la agricultura y al trabajo del campo. Esta cultura mantiene vigente la importancia de la familia y de sus costumbres ancestrales desde hace cientos de años. Por otra parte, también mantienen la vestimenta típica de hombres y de mujeres dentro y fuera de su pueblo. Durante este último siglo se ha trabajado bastante por renovar las culturas y el aspecto educativo, social y cultural de cada una de las nacionalidades dentro del país. Sin embargo, a nivel educativo se estima que de 3 a 5 instituciones educativas son unidocentes. Por otra parte, la infraestructura es deficiente y carece de estructuras básicas. Es por eso que durante los últimos 10 años se ha trabajado para mejorar esta situación. Actualmente se han construido diferentes instituciones educativas dentro y fuera de los pueblos culturales con el fin de que puedan tener un mayor acceso al sistema educativo. Durante los últimos años se han realizado grandes cambios en el área de la educación, con la implementación de nuevas instalaciones para las instituciones educativas, así como nuevas vías de acceso para que puedan facilitar el acceso a niños y jóvenes a la educación regular. Además, se implementaron nuevas capacitaciones a docentes para que puedan especializarse en las diferentes materias y no realizar la unidocencia que se realizaba hace varios años. En la región sierra existen muchas dificultades en lo que tiene que ver a la educación, que va desde la cultura hasta el lenguaje. En las zonas rurales podemos presentar escuelas con un número limitado de capacidad de estudiantes y docentes, debido a que dentro de la zona rural no existen los recursos suficientes para poder construir escuelas de mayor amplitud. La gente de las zonas rurales recurren a otras escuelas debido a que no existe la educación correcta dentro de esta zona. Al momento de migrar a las escuelas rurales, la gente de la zona rural tiene muchas dificultades en lo que se refiere al lenguaje y a cultura, debido a que dentro de la zona rural nos han criado y con el lenguaje que es quechua. Al momento de nosotros migrar a la escuela urbana, nos obligan a aprender el idioma castellano. En lo que se refiere a cultura, es muy difícil, ya que nuestra vestimenta es un principal objeto de burla por parte de las personas que viven en la zona urbana, debido a que no están acostumbrados a ver a las personas a vestirse de esta manera. Sería con el poncho, alpargatas y todo el distintivo de ropas que se puede utilizar. Para nosotros una dificultad muy grande es el entrar a las escuelas urbanas y aprender el lenguaje español al mismo tiempo que el lenguaje quechua, debido a que nosotros, al ser criados con el lenguaje quechua, es muy, pero muy difícil para comprender el otro lenguaje. Igualmente es de muy difícil acceso ir a las escuelas urbanas, debido a nuestras limitaciones económicas, ya que nosotros al vivir en zonas rurales, nuestros padres no fueron educados correctamente para poder trabajar en grandes empresas o en algún trabajo fijo. Nuestros padres recurren a trabajar en la agricultura por lo general y también a la crianza de animales domésticos. Es muy difícil para nosotros el ir a escuelas urbanas debido a que el costo económico es muy grande. El transporte es una parte fundamental para poder nosotros ir de un lugar a otro. Y al nosotros no tener los recursos necesarios para movilizarnos a dicha zona urbana, lo que tendemos nosotros es a migrar. Vivimos en la zona urbana, pero con las limitaciones que son referentes a nuestra cultura, es decir, limitaciones económicas, culturales y de lenguaje. Y por el día de hoy nosotros tendemos a adaptarnos a la cultura que es la cultura urbana. Nos adaptamos a su vestimenta, nos adaptamos a su cultura, nos adaptamos a sus costumbres y sobre todo nos adaptamos a su idioma. Es muy difícil adaptarse a las culturas de las diferentes zonas de esta provincia,
ya que, por ejemplo, en en las zonas rurales y urbanas son muy diferentes. En las zonas urbanas tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo de cultura, por lo que al nosotros migrar de la zona rural a la zona urbana existe un choque entre este tipo de culturas. Existen varias diferencias que destacan una de la otra. Al final, lo único que se tiende a hacer es la separación de estas culturas y es muy difícil para nosotros poder tratar este tipo de asuntos. Para concluir con nuestro reportaje, tendremos la participación de tres personas, las cuales nos ayudarán con su conocimiento y experiencias, como son Andrea Mayorga, experta en culturas, Caroline Jacome, docente de zona rural, y Daniela Villasís, madre de una zona rural. A continuación, vamos a tener la participación de Andrea Mayorga, quien nos explicará más a fondo cada una de las culturas expuestas. Buenas tardes con todos. Les voy a comentar un poquito sobre la historia de cada cultura. Vamos a empezar por los montubios. Son un pueblo ecuatoriano de origen mestizo y campesino. Están esparcidos por las provincias del Guayas, Los Ríos, del Oro y Manabí. Su historia. El término montubios tiene tres principales raíces: montu, fluvius y bio, que quieren decir el hombre del monte o del campo. El origen del pueblo montubio se sitúa durante el periodo colonial, con el cruce étnico entre nativos ecuatorianos, blancos españoles y negros africanos. Algunas de sus características principales son que siempre utilizan el machete, ya sea para cortar, abrirse camino o para defenderse. Los montubios tienen fama de jinetes excelentes, tanto así que el rodeo es su principal entretenimiento y festividad. Son tradicionales entre sus costumbres las canciones llamadas amorfinos. Son unos versos de origen de la provincia de Manabí. A continuación, sobre los chibuleos. Este pueblo indígena se encuentra ubicado en la sierra, en la parte central del Ecuador, y pertenece a los pueblos y nacionalidades quichuas. En específico, se encuentra al suroeste de la provincia de Tungurahua, del cantón Ambato, en la parroquia Juan Benigno Vela, a 12 kilómetros vía Ambato, Guaranda. El origen de su nombre se debe a una planta llamada chibu, que mucho antes habitaba en ese lugar, y leo, que proviene de los descendientes de la cultura panzaleo. Igual se encontraba en la provincia de Tungurahua, del cual son originarios. El pueblo chibuleo es reconocido a nivel nacional e internacional por participar activamente en los levantamientos indígenas para reivindicar sus derechos y para revocar los gobiernos. El idioma es muy importante. Para ellos es una parte primordial, ya que es su raíz. Aproximadamente un 95% de la población habla el idioma quichua y como segunda lengua el español. En la educación intercultural, el pueblo chibuleo cuenta con la Unidad Educativa del Milenio Chibuleo. Esta institución se convirtió en la primera en guardar el lenguaje de 14 unidades del milenio. Putuimi. La comunidad de Putuimi pertenece a las tierras comunitarias de San Jacinto. Está constituida por 132 habitantes, de los cuales el 45% pertenece a mujeres y el 55% a hombres. La comunidad se destaca por el cultivo de productos de la zona, como es la naranjilla, la caña de azúcar, la papa china, el plátano, la yuca, el cacao y la tradicional chacra. En cuanto a la producción forestal, la comunidad posee un buen porcentaje de bosque primario, seguido del bosque de realce. Su servicio higiénico necesita muchas mejoras, ya que son un pueblo todavía muy tradicional y poco, ¿cómo podríamos decirlo? Poco modernizado en esos aspectos, ya que cuenta con un pozo libre, no tiene todavía agua potable y la cultura que predomina en esa comunidad es el quichua. A continuación tendremos la participación de Caroline Jacome, docente de la zona rural, quien nos compartirá sus experiencias y desafíos a lo largo de su carrera. Gracias, Lourdes, por la apertura. Mira, te comento que ser docente de la zona rural ha sido un reto para mí, puesto que
Hoy en día, la interculturalidad únicamente se le está dando como como hacerle conocer al folclore. ¿A qué me refiero con esto? A la cultura, a las costumbres, a la vestimenta que tienen ciertos pueblos y nacionalidades aquí en el Ecuador. Em, es normal ver que hablen de una equidad y de una integración de los pueblos indígenas a la zona urbana, ah, por decir que ya tienen puestos de trabajo, por decir que conocen ya el español, lo hablan, pero no, en realidad yo como docente he podido vivenciar en muchas culturas todavía se pueden llegar a sentir superiores e incluso inferiores de otras culturas. No tienen todavía este conocimiento de la riqueza que cada pueblo y nacionalidad tiene. Como te digo, para mí ha sido un reto. He tenido que alfabetizar a personas y culturas que yo no conocía su idioma. He necesitado de muchos traductores para poderme comunicar. Entonces, es sumamente difícil lo que se está trabajando aún. Me gustaría que como docente todavía sea reconocido el trabajo que estamos realizando y se ha puesto de parte de los ecuatorianos el valorar cada cultura que uno tiene en las diferentes regiones del Ecuador. A continuación tenemos el aporte de Daniela Villasís, madre de familia de zona rural. Buenas tardes con todos. Yo he venido hoy a exponerles un poquito acerca de mi experiencia con mi hijo. Yo como madre de familia, en estos casos siempre he tenido dificultades. Al principio de la educación, tanto con los compañeritos de mi hija como los profesores que pasaban cuando así todo el tiempo le molestaban. eh, Cuando pasó todo esto de la educación bilingüe, no era tan grande la cosa, porque cuando mi hijo ingresó apenas sin saber nada. El único propósito era que mi hijo estudie. Le tocó entrar en los principios de todo este sistema y mi hijo siempre venía con noticias de que le molestaban por su ropa, por su vestimenta. Como bien están observando, nosotros utilizamos poncho, utilizamos sombrero. Entonces era bien difícil porque siempre mi hijo venía con unas noticias que ya le molestaban con una cosa, que ya le molestaban con otra cosa. Entonces, después de eso, tuve que ir a hablar yo también. Algunos profesores no entendían igual el idioma que nosotros normalmente utilizamos, que es el quichua. Eh, Era un lío para eso, porque nosotros no como bien lo dijo la señorita Jacome, eh, nosotros no teníamos que utilizar más bien el traductor. Teníamos que empezar a buscar formas de cómo comunicarnos, de cómo expresar nuestra cultura, nuestro idioma en esta nueva modalidad de la educación intercultural. Entonces, es bastante complicado, siendo madre de familia, al menos pasar por bastantes dificultades, como es la parte como quien dice, la parte de los conflictos que se encuentran en la educación, los conflictos que provocan en el hogar de nosotros. No sabíamos qué hacer, pero ya con el tiempo y con la ayuda de los profesores y del Estado incluso nos han apoyado bastante en lo que es eh, llevar todo este proceso para que mi hijo tenga una buena educación, que es lo importante que hemos siempre querido para él. Eso. Muy amables a nuestras tres colaboradoras que nos han ayudado con aportes muy importantes para este reportaje.